mensaje, si usted es una persona que nunca ha fracasado, que nunca se ha visto asediado por la prueba, que nunca se ha sentido afligido, que nunca se ha sentido derrotado, probablemente este mensaje no es para usted. Pero si usted, al igual que su servidor, en más de una ocasión ha estado a punto de tirar la toalla, ha estado a punto de darse por vencido en cualquier área de su vida, o quizás haya experimentado el fracaso como consecuencia de nuestras propias acciones, pues la mayor parte de los fracasos son consecuencias de nuestras propias acciones, este mensaje es para usted. El tema de hoy es poder para vencer. Dios no nos deja solos, Dios no nos deja abandonados, Dios nos ofrece un poder que nos permita vencer en medio de las pruebas, en medio de las luchas. La cita clave que está ahí en su pantalla es Josué 1:5, que dice lo siguiente. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Josué, en este caso, era el líder principal, el sucesor de Moisés, el líder principal de un pueblo que estaba a punto de alcanzar su victoria. Por 40 años habían estado dando vueltas en el desierto, pagando las consecuencias de sus propios errores, de sus propias decisiones, pero finalmente estaban a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra que según dice fluía leche y miel. Y Josué es su líder, Josué es su representante delante de Dios y Dios le da una promesa, no solamente como individuo, sino como el dirigente de una gran nación. La historia que parecía que termina, porque las películas terminan cuando uno alcanza lo que ha venido buscando. Pero en la vida real nosotros sabemos que hay una parte después de ese momento. Hay una parte después del matrimonio, después de la luna de miel. La historia continúa. Hay una historia después de que te gradúas. Hay una historia después de que tienes tus hijos. Y vienen los problemas y vienen las luchas. La historia no se acaba normalmente donde se acaban las películas. Apenas comienza la historia. Y la historia del pueblo de Israel, de quien Josué es representante, después de esas palabras pasaron muchos años y pasaron diferentes circunstancias. Esa promesa que Dios le dio a Josué, aunque era personal, también era una promesa para el pueblo, porque en este caso él estaba representando a la gran nación. Dios estaba tomando la parte por el todo. Es una figura retórica, luego hablamos, pero eso es lo que pasa, lo está representando. Después de que esto pasó, el pueblo de Israel se vio envuelto en una serie de situaciones, algunas de ellas no que pudiéramos decir muy victoriosas. Fueron cautivos más de una vez. Fueron sacados de sus ciudades natales y llevados como prisioneros, como presos, por diferentes reinos poderosos de la tierra. Y tuvieron diferentes circunstancias. Sin embargo, Dios había dado una promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hoy vamos a centrarnos en una historia de este mismo pueblo, pero con un protagonista diferente, a quien Dios, al igual que a Josué, quería elegir como rey, como gobernante de la nación. Había en Israel un pueblo enemigo que siempre los acosaba y desafiaba. ¿Quiénes eran estos? Los filisteos. ¿Verdad? Eran los enemigos principales de esta nación en su nueva tierra, en su nueva heredad, en su nueva posesión. Es decir, Dios lo llevó a su tierra que Él les prometió, pero no se acabaron los problemas, no se acabaron las dificultades.
No se acabaron las luchas, por el contrario, se levantaron diferentes enemigos disgustados, envidiosos, porque Israel finalmente había conquistado una tierra que según ellos no les pertenecía. Y entonces uno de esos pueblos poderosos eran los filisteos. Y la Biblia dice que dentro de su ejército había un guerrero del ejército de los filisteos, había un guerrero que imponía en altura, en soberbia, en actitud. Me recuerda a un jugador del Real Madrid, pero no quiero decir el nombre, hablando de la soberbia, ¿verdad? Este hombre era Goliat. Goliat era un gigante, ¿verdad?, que en pocas palabras, con solo su presencia, intimidaba al ejército de Israel y se burlaba delante de ellos. Y no solamente se burlaba de ellos, se burlaba también de su Dios. ¿Verdad? Su actitud los humillaba, pero nadie tenía el coraje para enfrentarlo. Hasta que apareció el dulce pastor de Israel, David, un jovencito muy obediente a sus papás, que había pasado noches enteras, temporadas enteras en la montaña, en el campo abierto, cuidando las ovejas de su padre. En esa época habían leones, habían osos que merodeaban esas montañas, esos territorios, y en más de una ocasión este jovencito de apariencia agradable, porque dice la Biblia que era hermoso en su parecer, era un muchacho agraciado en todo el sentido de la palabra. Tuvo que llenarse de coraje, tuvo que llenarse de valor, tuvo que dejar el miedo a un lado y a enfrentar el león, enfrentar el oso, enfrentar los diferentes problemas. Este pastorcito había aprovechado bien su tiempo de pastoreo, entrenándose contra osos, contra leones, cuidando su rebaño cuando era atacado. Y eso obviamente le desarrolló una profunda confianza en Dios. Qué importante es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos desde pequeños la dependencia de Dios. Yo estoy seguro que en más de una ocasión David escuchó de su padre que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a cuidar. Y él cada vez que finalmente vencía al león o vencía al oso se acordaba y le daba gracias a Dios. Qué importante es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos desde chiquitos que si, por ejemplo, vamos a tomar una decisión importante, busquemos la dirección de Dios. Pidámosle a Dios que nos guíe, que nos oriente, que nos lleve hacia la meta, que nos alcance. Ellos van a aprender como David, experimentando pequeñas victorias, ¿verdad?, que los van a preparar para el gran momento de sus vidas. David, cuando vio al gigante, no era ciego ni era tonto, se dio cuenta que el hombre tenía en apariencia una gran ventaja contra él. Pero hubo algo que despertó el celo, el coraje de David, ¿verdad? Él reaccionó especialmente cuando ese enemigo poderoso empezó a decir y a pronunciar, a proferir palabras humillantes contra Dios, y el pueblo de Israel no hacía nada. Eso lo llenó de coraje, eso lo llenó de valor, eso lo llenó de decisión. La adrenalina, ¿verdad?, invadió todo su ser y él se puso al frente y dijo: yo voy a pelear contra este gigante. Por tanto, tomó su honda y unas piedras y se aventuró confiando contra Goliat. Dice que tomó 5 piedritas, ¿no es cierto, pastor? Y alguno dice: ¿por qué? ¿Será que tenía miedo de fallar? No, es que Goliat tenía 4 hermanos. Así que le quedaban el repuesto por cualquier cosa, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia en ese sentido, pero algunos historiadores creen que esa fue la razón. Así que tomó su honda y se aventuró contra Goliat sabiendo que Dios estaba con él. Así como Josué
David vivió la cobertura espiritual y liberó a su pueblo. Dios le había hecho una promesa al pueblo de Israel por medio de uno de sus dirigentes muchos años atrás. Le dijo: todos los días de tu vida estaré contigo, como estuve con Moisés, y no te dejaré, ni te desampararé. Aquí hay una situación paralela con nosotros y con el pueblo de Israel. Este versículo que voy a mencionar no está en la proyección, así que no lo busques, hijo, ¿ok? No te preocupes. Hay un versículo en Mateo que Jesús se la dijo a sus discípulos, y sus discípulos estaban representando a todos sus seguidores, presentes y futuros, es decir, nosotros incluidos. Porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que reciben los discípulos antes de Jesús partir. Y esa es la promesa que nosotros como iglesia también podemos validar el día de hoy. Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer aquellas cosas que nosotros no podemos vencer con las cosas naturales. El diablo a menudo, aunque se sabe derrotado, esto sí lo tenemos, hijo. El diablo a menudo, aunque se sabe derrotado, se muestra haciendo alarde de grandeza y fingiendo que nuestras oraciones no le hacen daño. Él está derrotado. A ver cómo puedo explicarlo. Cuando nosotros emprendemos la batalla cristiana, esa batalla está ganada. El enemigo está derrotado. Sin embargo, ¿por qué está derrotado? Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Porque Cristo lo venció. Y ese triunfo, así como la justificación y la salvación cuentan a favor de nosotros, ese triunfo de Jesús sobre Satanás también se traslada a nosotros, y de esa manera nosotros adquirimos un poder y un estado para vencer al enemigo en nuestra lucha diaria. Él te hace creer que por más que ores, que perdones o que perseveres, nada va a cambiar. Eso es lo que el diablo quiere hacerte pensar. Pero lo cierto es que tus oraciones en el nombre de Jesús están minando su resistencia y tiene que soltar aquello que ya no le pertenece. Antes nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás. Le pertenecíamos a Satanás. Él tenía total dominio sobre nuestra vida. Pero dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que ya no andamos más en tinieblas, que ahora servimos a nuestro Señor Jesús. Es decir, le pertenecemos a Él. Somos de alguna manera su propiedad, somos sus hijos, somos sus hermanos, estamos protegidos por la cobertura que Dios ofrece sobre nuestra vida. Satanás quiere que sigas pensando que estás bajo su dominio, que estás bajo su autoridad y que Él puede hacer todo lo que quiera con tu vida. Pero no, hay buenas noticias. Somos libres por el poder de Jesús en la cruz del Calvario. Si has creído en Jesús, si has entregado tu vida a Él, sobre todo si le has confesado, como dice la Biblia, y has creído en tu corazón, entonces eres parte de un ejército más poderoso. Jesús lo dijo claramente en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Wow! ¡Qué versículo más poderoso! Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, creo que sí. A veces las luces nos afectan un poco, pero creo que sí lo están viendo. Esa es una promesa. He aquí os doy, ¿qué? Potestad.
¿Qué es la potestad? Poder. ¿Qué más? Autoridad, capacidad. Os doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre alguna fuerza del enemigo y sobre toda fuerza del enemigo, y algunas cosas no nos dañarán. Y nada, dice la Biblia, os dañará. Es decir, tenemos el poder para vencer. Tenemos la potestad, la hemos recibido de parte de Dios. La autoridad que Jesús obtuvo del Padre y a través de su entrega nos ha sido acumulada a nuestro favor. Potestad. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es la potestad de Jesús. Lucas 4, 6 dice, sobre estos reinos y sobre todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Esta es la misma autoridad que se nos da a aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido cautivados, aquellos que nos hemos encontrado con Jesús y que le hemos dado nuestra vida a Jesús. Esta no es poca cosa, porque si recordamos su entrega en los días de la crucifixión, en los días de la Pascua, podremos vivir una vida victoriosa, entendiendo que en nuestro corazón habita quien ha vencido la muerte. Cuando estés pasando por un momento de prueba en el que creas que ya no puedes, que no eres capaz, que no es posible, que no hay manera de superarlo, te sientes frustrado, te sientes desanimado, te sientes vencido, te sientes derrotado, quieres tirar la toalla, que estás cansado, estás agotado mentalmente, espiritualmente, acuérdate de una cosa, aquel que venció la muerte habita en ti. Aquel que venció la muerte está de tu lado. Él pagó el precio por tu vida. Tú le perteneces a Jesús. Por tanto, Él nos ha dado el poder para vencer en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las luchas, en medio de la desesperanza, en medio de la enfermedad. Dios nos ha dado el poder para vencer. Jesús tiene autoridad sobre las potestades, sobre todo lo creado. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La derrota principal del cristiano comienza en su mente. Es el campo de batalla donde el enemigo hace la lucha principal. Quizá nunca vas a ver demonios. Muchos de nosotros, yo nunca los he visto, ni quiero verlos tampoco. Pero eso no significa que estás en batalla, que estás en un campo de batalla. Pero tu campo de batalla es la mente. Ahí en la mente tú guardas, atesoras las cosas que te definen como ser humano. Estoy pensando si lo digo o no lo digo. Pero creo que sí lo voy a decir. Uno de los cosas más peligrosas del movimiento homosexual y de las lesbianas es que están tratando de influir en la mente de nuestros niños
para sembrar en sus mentes el hecho de que es normal sentirse que estás en un cuerpo equivocado. Ahí podemos ver claramente las artimañas del enemigo por desde chiquitos sembrar en su mente esa mentira. Cuando Génesis habla de la creación, dice que los creó Adán y Eva, hombre y mujer, y le dio a cada uno de ellos características particulares. Eso no significa que debemos sentir odio por aquellas personas que están atrapadas en medio de esta situación o que debemos rechazarlos. Creo que son seres humanos que deben experimentar nuestro afecto, nuestra comprensión, pero una cosa es el no rechazarlos y otra cosa es el aceptar su forma de pensar como una realidad. No, ¿verdad? Es el campo, lo dije porque quiero hacer ver la importancia que tienen los pensamientos que sembramos, que aceptamos en nuestra mente. Si en tu mente tú crees que estás derrotado, si en tu mente tú crees que no puedes, si en tu mente tú crees que no hay manera de salir adelante, entonces no hay manera de salir adelante. Pero si en tu mente le das cabida al hecho de que el Dios en que tú crees venció la muerte, pero si tú eres consciente en tu mente de que el Dios a quien nosotros le servimos y a quien le profesamos fe y a quien le profesamos adoración es el Dios que venció la muerte y que Él te hizo promesas de estar contigo hasta que toda la tierra desaparezca, entonces eso va a determinar que aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean adversas, que aunque estemos rodeados de problemas, haya una palabra poderosa en nuestra mente que dice que nuestro Dios es poderoso para vencer y para derrotar al enemigo. Y si nosotros somos sus hijos, aunque estemos pasando problemas, Dios está con nosotros y Él nos da el poder de vencer al enemigo. Así como Jesús hablaba de que aún en lo peligroso de este tiempo no se nos haría daño, en realidad no nos dice que no vamos a tener problemas. Si Dios no nos promete una rosa sin espinas. Dios no nos ofrece un mundo donde los problemas se acababan, sino más bien que vamos a poder salir de cada situación. Es decir, el hecho de que podamos vencer y alcanzar la victoria no significa que no vamos a tener problemas. No. Dios no nos garantizó, a una vez que tú te entregues a mí, nunca más tendrás problemas. No es cierto, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero lo que sí dice la Biblia es que cuando estés pasando problemas, no estás solo, que Dios está contigo y que Dios te va a dar el poder, te va a dar la capacidad, te va a dar la forma, ya sea de superar el problema o de aceptar aquellas cosas que no puedes cambiar. Y aún en medio de todo, bendecir y alabar a Dios y en medio de todo, alcanzar la victoria. ¿Sabe? Dios nos prepara para todo. Hay unas fuerzas muy especiales en los ejércitos y el ejército de los Estados Unidos es de los primeros en el mundo. Tiene estos grupos como los Marines, como los SEALs, que son grupos especializados, que pasan un entrenamiento que pudiera matar a cualquiera de nosotros. Pero ellos lo pasan. ¿Y por qué el ejército es tan estricto? ¿Y por qué estos entrenamientos? Algunos le llaman los 90 días del infierno. ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué son tan, no sé cómo explicarlo, tan difíciles de lograr? Porque lo que quieren los oficiales es preparar a los soldados para los momentos reales de la lucha y de la batalla.
Es decir, los hacen ejercitarse al extremo, los hacen pasar situaciones extremas de no dormir, de no comer, de no descansar, de presión, de interrogación, de grito, de presión por todos lados. ¿Para qué? ¿Para destruirlos? No. Los están preparando para la guerra. Porque ellos saben que en la guerra las cosas son difíciles y que solamente sobreviven aquellos que fueron entrenados adecuadamente y que pasaron el entrenamiento. De la misma manera, Dios permite que nosotros seamos preparados a través de las circunstancias de la vida, a través de lo que Él siembra, a través de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder enfrentar los momentos de prueba. Eso no significa que uno no va a caer, vas a caer más de una vez. Lo malo no es caer, lo malo es quedarse tirado y no levantarse. Eso es lo malo. Vamos a caer sin duda, vamos a golpearnos sin duda, vamos a ser heridos sin duda, vamos a tener pruebas sin duda, pero Dios nos da la capacidad de levantarnos de cualquier situación en la que nosotros estemos. Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad. Dice la Escritura, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, no hagan un big deal de algo, esto es normal. Esto es lo que pasa en los humanos. Pero Dios es fiel, dice. ¿Y qué dice? Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Es decir, Dios nunca está fuera de control. Dios siempre está en control. Siempre. Aunque no lo veas. Aunque parece que desapareció. Dios siempre está en control. ¿Se acuerdan? Una escena del Rey León, donde Simba todavía es un león pequeñito, y se escapó con su amiga Nola hacia una tierra prohibida donde los leones no podían ir. Era una tierra de hienas y de otros enemigos de los leones. Y en un momento dado, ellos se sienten solos, se sienten perdidos y son rodeados por las hienas, y las hienas empiezan a acosarlos. Y entonces lo que hace Simba es rugir, pero el rugido de Simba le da risa a las hienas. Pero de repente, sin que Simba sepa, atrás de él está su papá. Y cuando Simba ruge, ruge también Mufasa. Y todas las hienas salen corriendo, ¿recuerdan? Dios nunca está fuera de control. Satanás es las hienas, representa a las hienas. Van a acosarnos, van a venir alrededor de nosotros. Vamos a sentir temor, vamos a sentir miedo. Pero ahí está Mufasa. No es Mufasa en realidad, es el león de la tribu de Judá. Así que tú ruge, ¿verdad? A lo mejor tu rugido, Satanás se ríe, pero detrás de ti está el león de la tribu de Judá. Aleluya. Así que ruge sin temor, que Satanás va a huir. Dice San Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Mire qué dice. En este mundo todo les irá bien. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. El gran Mufasa, el gran león de la tribu de Judá, ¿verdad? Vamos a ser afligidos sin duda. Dios no nos garantizó una vida libre de problemas. Todavía tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Y hablo en plural porque todos
No solamente usted, a lo mejor siente que solamente es usted, pero todos vamos a seguir pagando las consecuencias de nuestras decisiones. Pero aún en medio de la aflicción, ¿qué dice la palabra? Anímense. ¿Por qué? Porque Él que está con nosotros ha vencido al mundo. Él tiene el poder para vencer. De hecho, Él ya derrotó al enemigo. Él ya lo venció. Él ya lo noqueó. ¿Verdad? Él ya ganó la batalla y Él está con nosotros. Así que, mis queridos hermanos, el mismo que tuvo que sufrir en la cruz, ¿verdad? Hoy no está angustiado por los dolores. Eso ya pasó, ya Cristo no está crucificado. Él está gozando el sabor de su victoria, sentado a la mano derecha del Padre Celestial. De la misma manera, el Señor anhela que pongamos nuestra mirada en su ejemplo e imitemos su camino. Hermanos, cuando vengan los problemas, las luchas, las pruebas, las dificultades, porque van a venir, es hora de proclamar la autoridad de Cristo. Es hora de vivir con autoridad sobre las huestes espirituales. Sacúdete, ya ellos no tienen poder sobre ti. Sacúdete, échalo de ti. Detrás de situaciones de conflicto y enemistad, te me quedaste atrás, hijo, y enemistad, el enemigo se mueve para generar caos, confusión y ruina. Pero en el nombre de Jesús, tú tienes poder para vencer. Y si hay algo importante que solamente eso recordara de este sermón, esto sería: tú tienes poder para vencer. ¿Puedes repetirlo? Puedes decir: yo tengo poder para vencer. Ese es como cuando, eso fue como cuando Simba estaba sin que llegara Mufasa, todavía las hienas estaban riendo. ¿Podemos repetirlo con autoridad? Yo tengo poder para vencer. Las hienas empiezan a tener miedo, pero puedes repetirlo con más autoridad, creyéndolo en el fondo de tu corazón. Puedes decirlo: yo tengo poder para vencer. Aleluya. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar en oración hasta lograr el objetivo. Persevera en oración. No te des por vencido. No te des por vencida. Persevera en oración. No te des por vencido. Dios es el que tiene la última palabra, y si en el último momento perdemos aquello por lo que hemos estado orando, aún Dios es digno de ser glorificado, y Dios tendrá un plan que nosotros desconocemos, pero Él sigue siendo Dios, y aunque no entendamos, aún eso es una victoria. No podrás hacer frente al enemigo si claudicamos en nuestra confianza en el Señor. Por tanto, Dios te envió a predicar, Dios te envió a perdonar, a impactar con amor. Ahí donde nosotros vayamos, Él estará con nosotros. ¿Sabe? A veces nos toca ser los primeros cristianos en la familia. Y la familia, ¿sabe? La familia puede ser el lugar donde más afecto recibimos o donde más crueles pueden ser con nosotros, ¿verdad? Y algunas veces se burlarán, se reirán de ti. Pero acuérdate, Dios está contigo. Ahí donde esté, Dios está contigo. Y Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo. Dios está contigo. Él está contigo, ¿verdad? Anímate y avanza hacia lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Así como David, tú tienes el poder para vencer. ¿Sabes?
David, en la Biblia, nada está escrito por casualidad. Y todo está interconectado. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es la prueba más grande de la divinidad de la Escritura. Fue escrita en un periodo de 1800 a 2000 años por más de 40 autores, que la mayor parte de ellos no se conocieron entre sí. Muchos de ellos ni siquiera eran intelectualmente sobresalientes. Algunos de ellos podríamos decir que más bien eran prosaicos y vulgares, es decir, parte de lo común del ser humano. Sin embargo, todo lo que escribieron como inspiración del Espíritu Santo en ese periodo, desde Génesis a Apocalipsis, se interrelaciona, no se contradice. No hay contradicciones en la Escritura. Hay aparentes contradicciones, que una vez que las estudiamos, desaparecen. Pero ¿qué estoy tratando de decir con eso? David, el dulce pastor de Israel, es un símbolo de lo que había de venir. El pastor de pastores, era el príncipe de paz, el Dios fuerte, el príncipe eterno, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, por quien nosotros a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario hemos recibido el perdón de pecados. Ese campeón de Israel, ese que también se conoció como el león de la tribu de Judá, ese que fue predicho por las Escrituras desde Génesis capítulo 1, versículo 3, me parece, no recuerdo exactamente los versículos, pero desde Génesis empiezan las profecías mesiánicas. Y a través de los libros históricos, a través de los reyes, de las crónicas, salmos, a través de los libros poéticos de la Biblia, se hace constante referencia al Hijo de David, ¿verdad? Al príncipe de paz, aleluya, al Dios de Israel, a Jesucristo revelado en carne, a Él también levantado en los cielos como Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es digno de que todo lo que está creado abajo en la tierra y encima de la tierra, debe postrarse y doblegarse y confesar que Él es el Señor. Pues ese Jesucristo que venció la muerte, dicho sea de paso. Ha habido grandes hombres maravillosos llenos de grandes palabras y grandes pensamientos, pero todos están enterrados en una tumba. Solo hubo uno que también tiene mucha sabiduría y mucho poder en sus palabras, pero que además venció la muerte. Y hoy lo que algunos visitan es una tumba vacía, porque Él no está ahí. Él venció la muerte, y ese poder que obró para levantar a Jesús de los muertos es el poder que obra a favor nuestro para llevarnos a la victoria en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas. El poder de la resurrección que obró en Jesús es el mismo poder que obra en nosotros en este día. Ponte en pie y vamos a orar. Aleluya.